De Jerusalén a Babilonia. Bienvenidos a nuestro estudio de esta semana, lección número 2, para la guía de estudio de escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Daniel, así que te invitamos a que toda la semana estaremos publicando un repaso de estas interesantes lecciones. Introducción. Daniel 1 prepara el escenario para lo que se desarrollará a lo largo del libro e introduce sus temas principales. Dios aflora como el personaje principal del libro, gobernando a los reyes y los reinos del mundo y ayudando a su pueblo fiel a vivir en una tierra extranjera. Entre una multitud de cautivos, 4 jóvenes transitan con una sabiduría sin precedentes las complejidades de la corte babilónica y se proponen en su corazón permanecer fieles al Dios de sus padres. En la temática de esta lección tenemos la número 1, el contexto de Daniel. Incluso en medio de un hecho tan trágico como el exilio, Dios controla todo. El exilio no ocurrió como un incidente inesperado desencadenado por el poder de Babilonia, sino como la culminación del juicio divino largamente anunciado sobre un pueblo impenitente. Como número 2 tenemos la educación de Daniel. Al repasar por el proceso educativo, Daniel y sus compañeros decidieron resistirse al adoctrinamiento del imperio. Aunque las apariencias externas indicaban que Dios había perdido la batalla ante las deidades paganas, estos jóvenes permanecieron fieles y actuaron de acuerdo con la palabra de Dios. Como número 3 tenemos un aspecto importante de la descripción de Daniel y sus compañeros es que eran sabios. Esta semblanza no se limita a una sabiduría o conocimiento intelectual, indica una habilidad divinamente provista para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y por último, tenemos la aplicación a la vida. Aunque la vida puede estar marcada por circunstancias inexplicables y difíciles, el Dios al que servimos tiene todas las cosas bajo control y puede convertir lo malo en bueno. Nuestra cosmovisión, que consiste en aquellas ideas y condiciones subyacentes que informan nuestra percepción de Dios y de la realidad en general, es una herramienta muy importante para ayudarnos a recorrer nuestro camino en la vida. Permitamos que las escrituras sean la fuente y el fundamento de nuestra cosmovisión, como lo fueron para Daniel. Vamos con el texto para memorizar. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel capítulo 1, verso 17. En 3 ocasiones Nabucodonosor entró a Jerusalén para someterla. En la última, en el año 586 a.C., Jerusalén quedó destruida y el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. En la segunda, en el año 597 a.C., el rey se llevó a los artesanos, herreros y otros hombres importantes, entre ellos a Ezequiel. Y en la primera, en el año 605 a.C., fueron llevados a Babilonia los príncipes del pueblo. La estrategia consistía en babilonizar a estos príncipes para asegurarse su lealtad. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El bosquejo de esta lección es el siguiente. Vamos a estudiar Dios al control, Daniel 1, 1 al 2 y el verso 21. Adiestramiento en el paganismo, Daniel 1, 3 al 7, y en la alimentación, Daniel 1, 8 al 16, y analizaremos cuáles fueron los resultados. Aquí vemos perfectos en Daniel 1, 4 y el verso 17, y superiores, Daniel 1, 18 al 20. Esta fue la consecuencia de aceptar el plan divino. Comencemos. Dios al control. Daniel capítulo 1 verso 2 declara: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
El Dios verdadero aparece como un Dios derrotado y exiliado, incapaz de defender a su propio pueblo. Pero la expresión "el Señor entregó" cambia completamente la visión de los acontecimientos. Es Dios mismo quien utiliza a Babilonia para castigar la impiedad de su pueblo, según Habacuc capítulo 1, versos 5 al 11. Él controla la historia, limita a 70 años el castigo de su pueblo, llama a Ciro para devolverles la libertad, Esdras 1:1. Y tenemos la seguridad de que Dios seguirá controlando los acontecimientos de la historia y protegiendo a su pueblo hasta el fin, hasta su venida en gloria. Confiemos en Dios porque Dios está al control. Paganización. Daniel capítulo 1 verso 7 declara: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Para convertir a los príncipes hebreos en sus súbditos leales, Nabucodonosor tenía que cambiarles su forma de pensar y de adorar. Cambió su residencia de la humilde ciudad de Jerusalén a la opulenta ciudad de Babilonia. Cambió sus nombres para asociar su identidad con los de los dioses babilónicos. Cambió su educación para que aprendiesen la cultura y la religión babilónicas. Y también cambió su alimentación para que participasen activamente en la adoración a los dioses de Babilonia. Aceptar estos cambios los convertiría en funcionarios reales. Pregunta: ¿comprometerían sus principios a cambio de una vida fácil y cómoda? Veamos. Alimentación. Daniel capítulo 1, verso 8 declara: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aparentemente nada podían hacer los jóvenes hebreos ante los cambios a los que iban a ser sometidos. Pero Daniel no estuvo dispuesto a ceder en aquello que estaba en oposición a su fe. Los alimentos del rey incluían carnes que estaban prohibidas por Dios. Estos habían sido ofrecidos a los dioses babilónicos. Participar de ellos implicaba adorar a esos dioses. Daniel sugirió una dieta que evitaba ambos problemas. Además, solicitó una bebida que le permitiese pensar con claridad. Ante todo, confió en que Dios respondería su fe, produciendo resultados en un periodo muy reducido de tiempo, 10 días. El Consejo sobre la Salud, en la página 69, la hermana Elena Hammond de White declara: muchos profesos cristianos asegurarían hoy que Daniel fue demasiado exigente y lo tacharían de estrecho y fanático. Consideran de poca monta la cuestión de la comida y la bebida como para requerir una actitud tan decidida y que pudiera involucrar el sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero los que razonan de esta manera se darán cuenta en el día del juicio que se habían alejado de los expresos requerimientos divinos y habían establecido su propio juicio como norma de lo bueno y lo malo. Entonces comprenderán que lo que para ellos parecía sin importancia era de suma importancia ante los ojos de Dios. Perfectos. Daniel capítulo 1, verso 17 declara: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aspenaz seleccionó jóvenes sin ningún defecto, según Daniel capítulo 1, verso 4. Simbólicamente, Nabucodonosor ofrecía así un sacrificio de acción de gracias a su dios Marduk. Ningún joven tenía defecto físico o intelectual, pero solo 4 mostraron no tener defectos espirituales. Dios honró la fidelidad de estos jóvenes, otorgándoles una apariencia física y un conocimiento intelectual superior a los de los demás jóvenes hebreos.
Dios también nos concede sabiduría para mantenernos fieles en un mundo contaminado por mitos y mentiras. La palabra de Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, demándela de Dios y Él dará a todos de manera abundante y sin reproche. Pidamos a Dios que nos conduzcamos con una vida intelectual, moral y espiritual perfecta, para que Cristo pueda brillar a través de nosotros. Pasamos al siguiente punto, que es superiores. Daniel capítulo 1, verso 20 declara: el rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Los conocimientos que adquirieron incluían conceptos en los que no creían. Igualmente, hoy tenemos que adquirir conocimientos erróneos que la ciencia actual enseña como ciertos. Debido a las decisiones que tomaron para defender su fe, Dios los pudo bendecir, dándoles una capacidad intelectual superior. Pasaron su examen con matrícula de honor. De su experiencia aprendemos que: número 1. Dios controla la historia. Número 2. Dios da sabiduría para enfrentar el ambiente hostil que nos rodea. Y número 3. Dios honra a los que deciden obedecerle en cualquier circunstancia. Daniel estuvo sujeto a las más severas tentaciones que puedan asaltar a los jóvenes de hoy. Con todo, fue fiel a la instrucción religiosa que recibió en la infancia. Estuvo rodeado de influencias calculadas para trastornar a quienes vacilasen entre los principios y la inclinación. Pero no obstante, la palabra de Dios lo presenta como un personaje intachable. Daniel no osó confiar en su propio poder moral. La oración era una necesidad para él. Hizo a Dios su fortaleza y el temor de Dios estaba de continuo delante de él en todos los asuntos de su vida. Por eso, hermanos, gracias por estar con nosotros en este estudio de Jerusalén a Babilonia. Una vez más, repetimos nuestro texto para memorizar en Daniel capítulo 1, verso 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su luz sobre ti, Dios alce a ti su misericordia, Dios te dé a ti paz. Es el deseo, el anhelo y la oración de tu hermano y amigo Alexis Rodney, y este tu canal, Escuela Sabática AD. Bendiciones.